Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 26 de junio, bienvenidos a Primer Click. El dólar cae aún más. Trump aumenta la presión sobre Powell. Un joven político hace temblar a Wall Street y Nvidia sella su regreso. Comenzamos la mañana con la mirada puesta en el dólar. La divisa estadounidense cae a su menor nivel en más de 3 años. El índice DXY, que compara al dólar con una bolsa de 10 monedas, cae a 97,07, su menor nivel desde febrero de 2022. Frente a ciertas monedas como el euro, como la libra esterlina, el dólar está transando en sus menores niveles desde octubre-noviembre de 2021. En el caso del franco suizo, este marca niveles no vistos desde febrero de 2011, cuando alcanzó su récord frente a la divisa estadounidense. Y no podemos hablar de que hay una salida masiva de activos estadounidenses, porque mientras el dólar cae, vemos que las acciones de Estados Unidos están marcando un regreso. El Nasdaq se apresta a comenzar la jornada con un nuevo récord. El S&P 500 se prepara también para una apertura al alza que lo dejaría ya muy cerca de volver a ese nivel récord que marcó en febrero pasado y que incluso podría superar hoy. Entonces, ¿qué es lo que está afectando al dólar? Al parecer, las últimas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. Ayer, en medio de una rueda de prensa, cuestionado sobre la Reserva Federal y sus planes para nombrar a un sucesor de Jerome Powell, Trump criticó duramente al presidente de la Fed. Dijo que él, o sea, Trump, sabía más de tasas de interés que él. Calificó de fake news los reportes de prensa que recogen la preocupación del mercado, advirtiendo del golpe desestabilizador que sería que forzara una salida temprana de Jerome Powell. Y por último dijo simplemente que el presidente de la Fed es, cito entre comillas, terrible. Procedió a mencionar que tiene ya entre 3 y 4 candidatos que serán entre los que escoja el sucesor de Powell, pero The Wall Street Journal publica un reporte asegurando que el nombre se anunciaría entre septiembre y octubre. Esto es más de 6 meses antes de que termine el mandato de Powell, que debe durar hasta mayo de 2026. En el mercado, entonces, se crea expectativa de que la Casa Blanca va a nombrar a una especie de presidente de la Fed en las sombras, con el fin, obviamente, de causar más desestabilización, de presionar aún más a la Reserva Federal, precisamente cuando ya estamos obteniendo señales de un mayor quiebre de posturas al interior de la Reserva Federal, con algunos gobernadores alineándose con una postura más expansiva, favoreciendo un recorte de tasas de interés ya en la próxima reunión, mientras Powell insiste que la Fed todavía puede esperar. Esta idea de una Casa Blanca que interviene en el Banco Central, que debilita la independencia del Banco Central, es lo que estaría detrás de la debilidad que vemos esta mañana en el dólar. La caída de la divisa da impulso a los commodities que operan al alza, a excepción del petróleo que opera con una ligera caída, pero vemos alza generalizada sobre todo en los metales. El cobre destaca entre ellos. Estamos viendo un alza de 1,5% del cobre en Londres y de casi 3% en el COMEX. En la bolsa estadounidense, el cobre supera ya ligeramente los $5 por libra. Detrás de este avance del cobre está además una nueva proyección de Goldman Sachs que anticipa que el metal va a superar los $10,000 por tonelada durante agosto. Hoy transa en torno a los $9,800, $9,900 y sería una consecuencia de la mayor estrechez en el suministro de cobre para entrega al contado, sobre todo en mercados fuera de Estados Unidos. Además, se mantiene esa presión, la amenaza de un alza de aranceles de 25% de parte de Estados Unidos a las importaciones de cobre. Se cree que podría llegar esta alza en septiembre.
Precisamente la amenaza arancelaria sería otro factor que también estaría debilitando al dólar esta mañana. De alguna forma, ya con ese conflicto en Medio Oriente algo más calmo, al menos por ahora, la atención ha girado nuevamente a temas pendientes en Estados Unidos, como lo son los aranceles y también la aprobación de esa reforma de recortes de impuestos que impulsa la Casa Blanca y que se podría dar ya la próxima semana. En el caso de los aranceles, se acaba el tiempo de esa tregua arancelaria que mencionó Donald Trump de 90 días, se vence el 8 de julio. Ayer el presidente estadounidense retomó el tema al amenazar a España por su negativa en aumentar el gasto en defensa con dobles de tarifas que el resto de países europeos. Todo esto en medio de la ausencia todavía de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos para reducir los aranceles que de otra forma podrían llegar a 25% según el anuncio que hizo Donald Trump el pasado 2 de abril. Esperen que a medida que avanzan los días, que llegamos hacia ese 8 de julio, ese plazo, la inquietud del mercado por la falta de claridad sobre qué va a pasar al día siguiente, el 9 de julio, respecto a las tarifas, vaya ganando terreno, vaya pesando sobre los índices y el ánimo de los inversionistas. Hay temor de que un alza de aranceles mayor agrave las señales de desaceleración que se están viendo ya en la economía estadounidense. Por ejemplo, ayer se reportó una caída mayor a la esperada en la venta de viviendas nuevas. El mercado había previsto que sí, que se registraría una desaceleración en mayo, incluso que podríamos ver una contracción en el índice de ventas. Nadie esperaba que fuera de 2 dígitos. Finalmente se reportó una caída de casi 14% en las ventas de viviendas nuevas en mayo. Hoy tendremos más datos de la economía estadounidense, tendremos datos, por ejemplo, como órdenes de bienes durables, se espera ver un repunte en mayo, tendremos también la cifra final del PIB del primer trimestre, pero no se esperan grandes revisiones. Sí se pondrá atención al reporte semanal de subsidios por desempleo que se ha venido deteriorando en las últimas semanas, pero sobre todo mucha atención a la primera estimación del balance comercial de bienes. La medida corresponde a mayo y podría ya dar una indicación del impacto de los aranceles. Pongamos ahora la mirada al sector más positivo o brillante del mercado y es el de semiconductores. Es este el sector, el de tecnología, todas las empresas vinculadas a la inteligencia artificial, pero sobre todo a la elaboración de chips y procesadores para el desarrollo de esta tecnología, el que está dando el gran impulso a los futuros de Wall Street. Nvidia ve subir sus acciones ya 1% antes de la apertura. Avanza así desde ese nivel récord que marcó ayer cuando alcanzó una capitalización de mercado de 3,8 billones de dólares, recuperando el título de la empresa más grande del mundo por valor de mercado. Con este nuevo nivel récord, Nvidia sella su regreso después de esas caídas que la golpearon con fuerza durante febrero, marzo, y también ha dado impulso a todo el sector. Fueron las empresas de tecnología, de semiconductores, las que destacaron en la sesión en Asia de hoy, por ejemplo. Vemos también acciones como Micron o Micron en español, que ve subir sus acciones esta mañana 2% ya antes de la apertura. Es una empresa fabricante de chips que acaba de reportar resultados mejores a los esperados en el último trimestre y que elevó su proyección de negocio argumentando que hay una fuerte demanda de semiconductores para la inteligencia artificial. Hablemos ahora de política, de esa política local estadounidense, pero que tiene repercusiones sobre todo en Wall Street. Hay reportes de prensa sobre la alerta entre los ejecutivos del sector financiero, pero en general de las empresas profesionales y la élite en sí con sede en Nueva York. La alerta fue generada por el triunfo de Zoran Mamdani, un joven político de 33 años en las primarias del Partido Demócrata para la candidatura por la alcaldía de Nueva York. Las elecciones van a ser en noviembre.
Mamdani, que todavía espera la confirmación oficial de su triunfo en las primarias, que se va a dar recién el 1 de julio, y con ello ganar la candidatura del Partido Demócrata, es parte de esa ala más de izquierda, radical, progresista, socialista, que vive al interior del Partido Demócrata y que está desafiando a la élite de ese partido. Su campaña promete todo gratis: transporte público, cuidado infantil, congelar precios de alquileres, de las viviendas, el establecimiento de tiendas de alimentos propiedad del Estado con mejores precios, todo esto financiado, según Mamdani y su equipo, por un alza de impuestos a las empresas, a los millonarios. Incluso de ganar, sus promesas no serían tan fáciles de implementar porque legislación sobre impuestos y otras medidas como las que ha propuesto dependen también del gobierno del Estado, que está dirigido por políticos más de centro. Pero además, un eventual triunfo de Mamdani en las elecciones de noviembre genera alerta en general en el establishment político porque se teme generarían mayor polarización. Mamdani es un político con pasado de activista antisemita y se podría convertir en el primer alcalde musulmán de Nueva York, una ciudad con una fuerte presencia de comunidad judía. Es un escenario bastante complicado, interesante. Vamos a ver un enfrentamiento entre republicanos, demócratas, donde va a jugar la religión también un papel, donde el tema Israel-Gaza va a jugar también un rol, y hay que ver si los republicanos mejoran a su candidato. El que tienen por ahora es un ex presentador de radio que no ha logrado generar mayor apoyo y es probable que veamos incluso ahí una intervención de Donald Trump. Revisemos ahora la agenda para hoy. Además de los datos que tendremos en Estados Unidos, Wall Street va a seguir con atención la conferencia del gobernador de la Fed, William Barr, sobre todo en medio de estas especulaciones por un posible reemplazo de Jerome Powell antes de tiempo o el nombramiento de un presidente de la Fed en las sombras. También tendremos cifras en México, donde se espera que el Banco Central recorte la tasa de interés en 50 puntos base para llevarla a 8%. Eso será por la tarde. Por la mañana tendremos cifras de balanza comercial de mayo. Tras el cierre de la sesión tendremos los resultados de Nike y en Brasil, al inicio de la jornada, tendremos el reporte de política monetaria del Banco Central de ese país. Mucho ojo con Brasil. La rebelión legislativa contra el gobierno de Lula da Silva continúa. Ayer, en una rápida acción, tanto la Cámara como el Senado aprobaron derogar el veto presidencial con el que se había elevado el impuesto a las transacciones financieras. No es el único decreto derogado, hay otras medidas contra las órdenes ejecutivas de Lula da Silva que tienen que ver precisamente con el área fiscal. Por lo pronto, la eliminación de esta alza de impuestos obliga al gobierno a buscar ya sea recortes de gastos u otras fuentes de ingresos por unos 1.800 millones de dólares. Ya que hablamos de la región, algunos titulares de Diario Financiero. El titular principal es para los inéditos cargos que formuló la SEC al coordinador eléctrico por los cortes de luz de 2023 y 2024. También en la portada se destaca el malestar generado por la mayor ola de despidos en 12 años en SQM. El sindicato de esa empresa ya anuncia medidas y escalarán la situación a las autoridades. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios, pasar la voz. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.